Hoy vamos a hablar sobre métodos de magnetización. Clasificación de materiales magnéticos. En la imagen A podemos observar los paramagnetos. Los espines apuntan en direcciones al azar, las cuales varían del tiempo y no tienen un patrón fijo a seguir. B. Ferromagnetos. Los espines tienen tendencia a alinearse en una misma dirección. C. Antiferromagnéticos. Tendencia de los espines a alinearse antiparalelamente a sus vecinos. D. Podemos ver los vidrios del spin. Los espines apuntan en direcciones aparentemente fijas al azar, pero fijas al paso del tiempo. Estos siguen un patrón con el avance del tiempo. ¿Qué significa la magnetización? Todos sabemos qué son los imanes, pero en este video nos gustaría tratar el tema de magnetización. Las sustancias que originalmente no son magnéticas también se pueden magnetizar. Sin embargo, esto solo si son ferromagnéticos. Las sustancias ferromagnéticas tienen ciertas propiedades que les permiten crear y mantener su propio campo magnético. Estas sustancias incluyen hierro, níquel, cobalto y algunas aleaciones específicas. Antes de analizar más cerca del tema de la magnetización, primero tenemos que repetir cuáles son exactamente esas propiedades magnéticas que las construye, al igual que definir qué es ferromagnetismo. El ferromagnetismo es el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido, las cuales contienen ciertas propiedades que posee el hierro, cobalto, níquel y otros materiales de adquirir una fuerte imantación. Los materiales ferromagnéticos exhiben un fenómeno de ordenamiento a lo largo del alcance a nivel atómico, que hace que los espines de los electrones no apareados se alineen paralelamente entre sí en una región del material llamado dominio, las cuales de algunas propiedades que podemos mencionar pueden ser que sean magnetizados en muy alto grado en un campo magnético, y estos materiales solo cuyos átomos poseen un momento magnético permanente relativamente alto o cerca de ser alto. Muy útiles en la práctica industrial por sus propiedades. Preservan un considerable nivel de magnetización cuando se les aparta del campo magnético. Pierden sus propiedades y se convierten en materiales paramagnéticos lineales cuando la temperatura aumenta por encima de la temperatura Curie. Aquí en la imagen podemos observar tres de los materiales ejemplares y más comunes de este ejemplo, que sería el ferromagnetismo. Vemos el hierro, cobalto y níquel, al igual que qué pasaría si se agrega una fuente de magnetismo en el sentido de izquierda a derecha. Todos se alinearían en esa dirección. Continuando con, ¿qué es el paramagnetismo? Es la propiedad de las sustancias que colocadas en un campo magnético toman una imantación positiva proporcional al campo externo aplicado. Las propiedades paramagnéticas se deben a la presencia de algunos electrones no apareados y a la realineación de trayectorias de los electrones que en su campo magnético éste lo causa. El aluminio, el magnesio, el litio, el titanio y el platino son algunos de los materiales con las propiedades de paramagnetismo. Esta cualidad puede aprovecharse de distintas maneras a nivel industrial. Materiales cuyos campos magnéticos producidos por la orbitación o rotación de los electrones no se anulan por completo. Este depende de la temperatura y en algunos de los ejemplos entra el aire, aluminio, magnesio y litio. Ahora continuando con una de las propiedades más divertidas y curiosas, avanzamos con el diamagnetismo. Es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto de los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. Materiales cuyo campo magnético, debido a los movimientos electrónicos de la orbitación y rotación, se anulan totalmente entre sí.
donde el momento magnético permanente de cada átomo es cero. Un campo magnético ejerce débil influencia sobre el material que se atrae. Algunos de sus ejemplos son bismuto, plomo, cobre, silicio, diamante, cloruro de sodio, entre otros. A temperaturas cercanas al cero absoluto, ciertos materiales que se consideran superconductores presentan diamagnetismo perfecto. Esto es una propiedad que se puede observar absolutamente interesante a nivel visual. Es como si las cosas flotaran sobre un campo magnético. Los materiales diamagnéticos tienen una magnetización opuesta al campo magnético externo, lo que prácticamente significa que se repelen entre sí. Un ejemplo típico es el elemento agua. Estos materiales no pueden ser magnetizados. Estructura básica de los materiales. Cualquier material se compone de átomos. Cada átomo consta de electrones que describen órbitas alrededor de un núcleo positivo central al mismo tiempo que rotan en torno a su propio eje. ¿Cómo funciona la magnetización? Hay diferentes métodos para magnetizar un material ferromagnético, en los cuales están inducción, frotamiento o fricción y por contacto. ¿Cómo funciona la magnetización por inducción? Se pueden magnetizar materiales ferromagnéticos por inducción, colocándolos dentro de los campos magnéticos intensos. Cuando se magnetiza un material ferromagnético, teóricamente, los dipolos magnéticos o los dominios en el interior del material se orientan en dirección del campo, de manera semejante a la orientación de una brújula en el campo de la Tierra. Si los materiales son de alta remanencia, se tienen que los imanes permanentes y si son de baja, se obtienen imanes temporales. Para la demostración de magnetización por inducción va a ser necesario un plato sin relieves de cualquier material, un poco de agua, una lata, en este caso va a ser de 355 mililitros de Coca-Cola, limpia, seca y partida a la mitad. ¿Cómo saber si el agua que pusiste es la indicada o la ideal? Se pone la lata y si se mueve con facilidad es la indicada. Ahora, yo puse tres indicadores, uno en la parte superior, otro en el fondo y otro en una de las paredes de la lata. También vamos a necesitar un cordón, un hilo o un estambre de unos 20 centímetros, dos imanes, en este caso yo voy a utilizar estos de esfera. Nos damos cuenta que el aluminio no es atraído por el imán porque no es un material ferromagnético. Vamos a poner la lata a la mitad y girar un poco los imanes de esta manera para que se enrede el cordón y pueda girar por sí solo. Aquí voy a poner las bolitas sin tocar las paredes y sin tocar el fondo a que empiecen a desenvolverse y girar solas. Aquí claramente nos damos cuenta que está girando la lata. Esto significa que ya se creó un campo electromagnético dentro de la lata. Ahora, ¿cómo funciona la magnetización por frotamiento? Otra manera de magnetizar un material ferromagnético es por frotamiento, con el polo de un imán en una sola dirección. Al hacerlo así, la región del material que se frota con el polo adquiere un polo contrario al del imán, transmitiéndose el efecto hasta el otro extremo, donde se forma un polo contrario al formado durante el frotamiento. Para la demostración de magnetización por frotamiento va a ser necesario dos agujas y un imán. Para esto vamos a simular que una de las puntas de ambas agujas va a ser positivo y otro negativo. Vamos a poner las dos agujas juntas
De esta manera, vamos a tomar el imán y vamos a frotarlo en un solo sentido a ambas agujas. En diferentes ocasiones y en repetidas. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que si yo lo acerco al mismo polo, este lo va a repeler. En cambio, si yo acerco este polo aquí, lo va a atraer. Repetimos. Lo atrae y lo repele. Ahora, del otro lado, este fácilmente se ve atraído por él. Ahora, ¿cómo funciona la magnetización por contacto? Consiste en permitir que un extremo del material a magnetizar haga contacto permanente con el polo de un imán. Enseguida, los dipolos moleculares del material se orientan en su interior, apareciendo dos polos en los extremos. En el extremo que se hace contacto con un polo sur, por ejemplo, aparece un norte y un sur en el otro extremo. Para esta demostración de magnetización por contacto van a ser necesarios dos imanes, tornillos, clavos o agujas o cualquier otro material que pueda ser atraído por los imanes. Iniciaremos poniendo los dos imanes juntos, de esta manera. Después añadiremos los tornillos uno tras otro. Aquí vemos que los tornillos están atraídos por los dos imanes y los imanes distribuyen su peso para que no se caigan. Pero ¿qué pasa si yo quito un imán? Aquí vemos que los tornillos siguen siendo atraídos por este imán. Pero ¿qué pasa si yo quito el imán de arriba? Aquí vemos que los tornillos se volvieron imanes temporales. Así que estos imanes temporales están teniendo sus dos polos, norte y sur, o positivo y negativo, y el de abajo igual. Así que funcionan como imanes igual que los otros.